Ok, jóvenes. Hoy voy a grabar el problema número 2. La solución está un poco más elaborado este problema. No está tan complicado. Nos dice que tenemos dos postes. La distancia entre estos postes es de 45 metros. Y aquí lo importante es que no nos dan esquema. Nosotros tenemos que hacer el esquema. Entonces, como paso número 1, haremos el esquema. Y en el esquema vamos a ir poniendo los datos. Tenemos por aquí un poste. Por ahí está. Y a 45 metros de distancia se encuentra otro poste. Ahí está el otro poste. A 45 metros de distancia, aquí está el suelo. Lo más bonito posible lo estoy haciendo. No soy tan buen dibujante. Hay una caja de herramientas. La caja de herramientas se resbaló y está a 16 metros con respecto al poste de la izquierda. Y se pandea, el peso de la caja es 80 newtons y el cable se pandea 3.7 metros. ¿Ok? Pandearse significa se sale de la horizontal, o sea, aproximadamente algo así. Ahí está. Y por aquí está colgada una caja de herramientas por aquí. Ahí está la caja de herramientas. Bien, voy a dibujar la primera parte. Ahora bueno, aquí esta distancia del cable A, diagrama de cuerpo libre. En este punto está actuando el peso. Hacia un cable está una fuerza de tensión. Le voy a llamar la tensión en el cable A. Y me están diciendo que esta distancia, si mide 16 metros, tiene que ser 29 metros. Y se pandea 3.7 metros. O sea, aquí hay 3.7 metros. Y le voy a llamar el ángulo alfa aquí, que lo voy a necesitar. Y voy a remarcar ese triángulo rectángulo que se forma aquí. ¿Ok? Vean, estoy haciendo esquema y DCL ya directamente. Está también la tensión en el otro lado, en la otra parte de la cuerda. La tensión en la cuerda B. Y aquí hay 0 metros. Aquí hay 45 metros. Entonces aquí debe ser 16 metros, como dice el problema. Y este pandeo debe ser 3.7 metros. Voy a representar el otro. Bueno, y es el ángulo beta, le voy a llamar. Ahí está. Ahí está, ¿ok? Esquema y un DCL, pero me faltan los ángulos.
Vean cómo encontraré los ángulos del triángulo azul. Conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente en medidas de longitud. Por lo tanto, voy a establecer una tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto 3.7 metros entre el cateto adyacente, que es 29 metros. Se eliminan unidades de metro y me queda simplemente que alfa es igual a la tangente inversa de 3.7 entre 29. Y esto es el ángulo alfa. Veo cuánto nos da. Pongo mi calculadora en degree y hago la tangente inversa de 3.7 entre 29. 7.27 grados. 7.27 grados. Tenemos el ángulo alfa. Para el ángulo beta, y ese es el ángulo polar. El ángulo alfa, ese es mi ángulo polar que está ahí. Para beta voy a hacer lo mismo. Voy a hacer todo el proceso para que no quede dudas. Tangente de beta es el cateto opuesto, que es 3.7, entre el cateto adyacente, que es 16. Hago el espeje para beta. La tangente inversa de 3.7 entre 16. Y aquí tenemos el valor del ángulo beta. Tangente inversa de 3.7 entre 16 con la Texas me da 13.02 grados. Y ahí ya está la solución. ¿Ok? Vean, pero para ese ángulo, el ángulo polar es todo este lado, hasta acá. O sea, este es el ángulo polar, lo voy a llamar el ángulo B. Ese ángulo B polar es 180 menos 13.02. Y ahí tengo el ángulo polar para la tensión B. 180 menos 13.02. 166.98. Ese es el ángulo polar que voy a manejar. Bien. Siguiente parte. En la siguiente parte voy a hacer la tabla que hacíamos y la voy a hacer aquí. En esa tabla voy a sacar las componentes de las fuerzas. 1, 2. El peso. El peso es de 80 newtons. Ahí está. ¿Ok? Paso número 2. Componentes de las fuerzas. O sea, en una tabla voy a sacar las componentes de las fuerzas. Primera parte. Voy a poner la fuerza
Después de la fuerza voy a poner el ángulo polar. Después del ángulo polar voy a poner la componente en F. De F en el eje X. Fx es la fuerza por el coseno del ángulo polar. La componente en Y, la fuerza por el seno del ángulo polar. Y ahí está. Bien, primera parte. Aquí es una TA, tensión en A. Ángulo es, lo tenía aquí, lo acabo de calcular, 7.27 grados. La segunda. La segunda es tensión en B, no la conozco. No conozco su magnitud, pero sí el ángulo polar, 166.98 grados. Y finalmente, la tercera fuerza, que es el peso. Conozco la magnitud, magnitud solamente, sí, la magnitud es 80 newtons. Y el ángulo polar para el peso es 270 grados. Ahí está. Bien, vamos ahora a ponerla bonita esta parte. Ahí está. Componente en X es f de X por el coseno, es la fuerza por el coseno del ángulo polar. O sea que aquí voy a hacer el coseno de 7.27. Coseno de 7.27 me da 0.99 a 2 decimales. 0.99 por la tensión en la cuerda A, que no conozco la tensión. El seno de 7.27, 0.13 redondeado a 2 decimales, 0.13 por la tensión en la cuerda B, que no, en la cuerda A, que no la conozco. Ahí está. Voy para la tensión en B. El coseno de 166.98 menos 0.97, y efectivamente la tensión en B en el eje X es negativa. Menos 0.97 por la tensión en la cuerda B. Y para la otra es el seno de 166.98, 0.225, 0.22 por la tensión en la cuerda B. Para la siguiente, la componente en X del peso, si lo puedes ver aquí, no tenemos componente en X del peso. Y efectivamente el coseno de 270 es 0. Por lo tanto, aquí es 0 por 80 newtons, te da 0. El seno de 270 es menos 1. Menos 1 por la magnitud, que es 80, te da menos 80 newtons. ¿Ok? Y el siguiente paso será sumar las fuerzas en X y también sumar las fuerzas en Y, pero ya aplicando la primera condición de equilibrio. Paso 3. Suma de las fuerzas en X me tiene que dar 0. Esa es la primera condición de equilibrio. Suma de las fuerzas en Y me tiene que dar 0. Y también la suma de las fuerzas en Z tiene que dar 0 si hubiera una tercera dimensión. Aquí solamente estamos trabajando en 2 dimensiones. Fuerzas en X es, sumo las el eje X y es 0.99
por la tensión en la cuerda A menos 0.97 por la tensión en la cuerda B más 0, esto es igual a 0. Aquí tenemos la ecuación 1. Primera ecuación. ¿Ok? Siguiente. Suma de las fuerzas en el eje Y me tiene que dar 0. Esto va a implicar que en el eje Y tenemos 0.13 por la tensión en la cuerda A más 0.22 por la tensión en la cuerda B menos 80 newtons. Esto tiene que dar 0. Y aquí tenemos la ecuación número 2. Ahora observa. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. El primero, una de las ecuaciones, una de las incógnitas es la tensión en A y la otra es la tensión en B. De la ecuación número 2, la podemos expresar de la siguiente manera. 0.13 por la tensión en A más 0.22 por la tensión en B es igual a 80 newtons. Ahí está. Voy a remarcar estas dos ecuaciones. Son bastante importantes y las voy a remarcar. Esta ecuación, la 1, y voy a remarcar la ecuación que se deriva de la expresión 2. Este sistema de ecuaciones hay que resolverlo. Ya lo vieron en matemáticas, un sistema de ecuaciones se resuelve de muchas maneras. Tienen como 4 maneras de resolver un sistema de ecuaciones. Por el método de determinantes, Kramer, igualación, sustitución, reducción o suma y resta, que también le llamaban. Entonces, ese es el siguiente paso. Punto número 4. Resolver el sistema de ecuaciones. Aunque hay ocasiones que no, sí, también la Texas te la puede resolver, mete los valores y pones el sistema. Yo lo voy a hacer de manera manual. Vean, voy a despejar de la ecuación 1, voy a utilizar el método de sustitución. De la ecuación 1 voy a despejar la tensión en A. Entonces, ese va a ser mi paso. De 1, despejo, tensión en A. Por lo tanto, me queda 0.99 tensión en A es igual a 0.97 tensión en B. Esto va a implicar que la tensión en A es 0.97 entre 0.99. Me da 0.9797, lo voy a redondear a 0.98. Es igual a 0.98 veces la tensión en B. Y voy a partir con esta expresión. Lo voy a remarcar. Esta expresión lo voy a llamar la ecuación número 3. La ecuación número 3, por el método, como estoy resolviendo por el método de sustitución, entonces la expresión número 3 simplemente lo que voy a hacer es sustituir 3 en la ecuación 2. Y ya, terminé. Si sustituyo en la ecuación número 2, queda. O sea, sustituyo en esta. Voy a obtener 0.13 veces la tensión en A. Pero la tensión en A vale 0.98 veces la tensión en B. Más 0.22 veces la tensión en B. Es igual a 80 newtons. Si te fijas, ahora solamente tenemos
una incógnita. Entonces ya, 0.13 por 0.98 me da 0.12, redondeo a 2 decimales, me da 0.1274. Voy a redondear a 4 decimales. 0.1274 tensión en B más 0.22 veces la tensión en B. Esto es igual a 80 newtons más 0.22 0.3474 la tensión en B. Esto es igual a 80. Simplemente ahora despejo la tensión en B y es 80 entre 0.3474 y me da 230.28. O sea que la tensión en el cable B es 230.28 newtons. Aquí tengo el primer resultado. Lo voy a remarcar bonito. Y ahí está mi primera solución. Tensión en B. ¿Cómo encuentro la tensión en A? Pues la tensión en A, simplemente en la ecuación 3, si te fijas, nomás sustituyo. Voy a ponerlo en otro color. Para acá. La tensión en A es 0.98 por la tensión en la cuerda B. Casi son iguales. Esto por 0.98. 225.67.68. Redondeando a 2 decimales. Tensión en A es igual a 225.68 newtons. Aquí está la tensión en la cuerda A. Ahí está la solución. Hago un alejamiento del problema, véanlo. Primero hicimos esquema, diagrama de cuerpo libre, después sacamos las componentes, aplicamos la primera condición de equilibrio, resolvimos el sistema y al resolver el sistema encontramos la solución. La tensión en la cuerda A y la tensión en la cuerda B. Son prácticamente iguales. La tensión en la cuerda A es un poquito menor y la tensión en la cuerda B es un poco más grande. Y efectivamente, el objeto se encuentra más próximo al cable, al poste de la izquierda, donde está la tensión en la cuerda B. Por eso la tensión en la cuerda B es un poquito más grande que la tensión en la cuerda A. ¿Ok? Esa es la solución. Detengo la grabación.